Serie de conferencias de JICA sobre la experiencia de desarrollo de Japón hasta la fecha, conforme con la Agenda Global de JICA y sus estrategias de cooperación por tema de desarrollo. Seguridad social y modernización en Japón. Hoy en día, la seguridad social es una parte esencial de la salud y la estabilidad de las vidas de las personas en Japón, después de que se desarrollara en el proceso de modernización del país. Entre los logros de la etapa temprana de alto crecimiento económico están el seguro de salud universal y el seguro de pensión. En este video me gustaría compartir dos mensajes clave. El primero es que Japón diseñó su seguridad social en el proceso de modernización no como una copia de la seguridad social de Europa Occidental, sino adecuándola al contexto de Japón. El segundo mensaje es que los programas de seguridad social universal de Japón, establecidos en la etapa temprana de su alto crecimiento económico, produjeron una distribución amplia de los beneficios del crecimiento económico entre los ciudadanos, que sostuvo un mayor crecimiento a través de la formación de una población mayoritariamente de clase media. Explicaré estos mensajes siguiendo la historia de la seguridad social en Japón. Pero antes de eso, me gustaría explicar sobre el alcance de la seguridad social tratado en este video. El sistema de seguridad social provee beneficios bajo la responsabilidad del gobierno para garantizar la salud y asegurar la vida de las personas en momentos en que su estabilidad se ve alterada. Los programas de seguridad social incluyen pensiones basadas en seguros sociales y en impuestos, programas de beneficios sanitarios, programas de compensación ante desempleo y accidentes de trabajo, protección de las personas en situaciones de pobreza y niños vulnerables, servicios para la crianza de niños y cuidado de niños y personas con discapacidad, así como de adultos mayores. Este video se enfoca en principio en la seguridad sanitaria y las pensiones, la protección de la población pobre y los servicios de cuidado para los adultos mayores. Las personas participan en la seguridad social a lo largo de sus vidas, como receptores de los beneficios y como contribuyentes de los programas de seguridad social, pagando las cuotas de los seguros y los impuestos. El sistema moderno de seguridad social fue creado en Alemania en la segunda mitad del siglo XIX. Comenzó en 1883 bajo mandato del canciller imperial Bismarck, con la Ley de Seguro de Enfermedad, seguido por la Ley de Compensación por Accidentes de Trabajo y la Ley de Seguro de Edad Avanzada e Invalidez. Surgió en respuesta a los problemas y movimientos laborales, que eran cada vez más serios por el desarrollo del capitalismo industrial. Francia y el Reino Unido siguieron a Alemania en el desarrollo de programas de seguridad social, como la compensación de los trabajadores ante accidentes y los seguros médicos, entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Japón también tomó parte de estos movimientos. En Japón, la industrialización avanzó rápidamente desde fines del siglo XIX, después de la restauración Meiji. Al mismo tiempo, surgían conflictos laborales sobre entornos laborales deficientes. En estas circunstancias, comenzaron los movimientos de protección de trabajadores en las grandes fábricas privadas y estatales, que condujeron a que el gobierno desarrollara un sistema de seguridad social. Poco después de comenzado el siglo XX, en las grandes fábricas privadas y estatales fueron formándose asociaciones de ayuda mutua. Esas asociaciones, con sede en el lugar de trabajo, comenzaron a brindar beneficios en casos de enfermedad y muerte de los trabajadores, y pensiones por jubilación y discapacidad, financiados con contribuciones de los empleadores y los empleados.
El gobierno comenzó a proteger a los trabajadores fabriles a través de la Ley de Fábricas, promulgada en 1911, que estipulaba la responsabilidad de los dueños de empresas por las lesiones y muertes relacionadas con el trabajo de sus obreros. La Primera Guerra Mundial, en la década de 1910, provocó un auge en Japón, pero luego de la guerra hubo una grave recesión. El gobierno enfrentaba disputas laborales frecuentes por demandas de aumento de salarios y oposición a despidos, y fue dedicándose paulatinamente a la seguridad social para aliviar los conflictos laborales y calmar los disturbios sociales. El primer programa de seguridad social moderno de Japón fue un seguro social de salud para obreros en 1922, seguido por el Programa de Seguro de Salud Nacional para Agricultores y Personas Autónomas en 1938 y el Seguro Social de Salud para las familias de empleados y trabajadores de oficina en 1939. Para aumentar la fuerza de trabajo durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno comenzó un programa de pensiones para obreros de sexo masculino en 1941. En 1944 se expandió a las trabajadoras de sexo femenino y los trabajadores de oficina. Durante este periodo de modernización, Japón estableció su sistema de seguridad social principalmente mediante programas basados en seguros sociales, como los países de Europa Occidental. Sin embargo, no eran una copia de Europa Occidental. El gobierno diseñó los programas de seguridad social dentro del contexto de Japón. Esto es especialmente evidente en los programas de seguro de salud, como se indica en los siguientes 2 puntos. El primer punto es que el gobierno estuvo involucrado activamente en la operación de los programas de seguridad social. El gobierno mismo se convirtió en asegurador de los empleados de las pymes, mientras que los aseguradores para los trabajadores de las grandes compañías eran las asociaciones con sede en el lugar de trabajo, como en los países occidentales. Esta elección se debía al hecho de que en Japón no se tenía experiencia en la operación de un programa de seguros por parte de las organizaciones con sede en el lugar de trabajo. El segundo punto es que había una cobertura proactiva para agricultores. Desde finales de la década de 1920, las áreas rurales estaban agotadas debido a depresiones económicas y malas cosechas. Una gran parte de la deuda de los agricultores en situación de pobreza eran gastos médicos, entonces el gobierno creó un programa de seguro de salud para romper la cadena de pobreza y enfermedades en las áreas rurales. Era un seguro basado en las conexiones humanas de la comunidad, no en la profesión, y el asegurador era una organización creada por los miembros de la misma comunidad. Era una idea única que no se observa en los países occidentales en esa época. Detrás de ella estaba el fuerte sentido de comunidad presente en las áreas rurales de Japón. Antes de la modernización, no era extraño en las áreas rurales de Japón que los aldeanos financiaran a otros aldeanos cuando estaban en problemas. Algunas comunidades tenían un mecanismo para contratar médicos con el arroz recolectado por los aldeanos. En 1943, 5 años después de la promulgación de este nuevo seguro social de salud, ya estaba disponible en el 95% de las municipalidades del país. Uno de los factores de su amplia aceptación fue que este nuevo programa estaba alineado al contexto de Japón y además que el régimen durante la guerra tomó medidas agresivas de promoción con el objetivo de mejorar la fuerza física de la población. Debido a la Segunda Guerra Mundial, el PNB per cápita de Japón cayó al 60% del PNB de mediados de la década de 1930 y se perdió un cuarto de los activos tangibles como equipos de fábrica, edificios, muebles y bienes domésticos. Los problemas sociales más serios eran el desempleo, la inflación y la pobreza, y la seguridad social de posguerra comenzó por alivianar la situación de pobreza. La Ley de Asistencia Pública de 1946 creó un programa de asistencia pública unificada.
En el mismo año se promulgó la nueva Constitución, con la disposición de que todas las personas tienen el derecho de alcanzar los niveles mínimos para una vida saludable y culta. En 1947 se estableció el programa de seguro de desempleo. En el mismo año se creó el seguro de compensación ante accidentes de trabajo, separado de los beneficios por accidentes laborales del Seguro Social de Salud y el seguro de pensión. Los niños que habían perdido a sus padres por el conflicto y las personas que quedaron en situación de discapacidad debido a la guerra también eran asuntos urgentes. La Ley de Bienestar Infantil y la Ley de Bienestar para las Personas con Discapacidades Físicas fueron promulgadas en 1948 y 1949 respectivamente. La guerra también había dañado gravemente los programas de seguro social de salud y el seguro de pensión. Debido al desorden social y económico luego de la guerra, muchos aseguradores suspendieron o abolieron los programas de seguro de salud. La cantidad de personas aseguradas se redujo a la mitad en los 2 años después de la guerra. En cuanto a las pensiones, la rápida inflación les ocasionó problemas a los trabajadores y se les dificultó pagar las cuotas del seguro, con lo que se redujo el monto de las reservas. Estos movimientos indican que el sistema de seguridad social está sumamente conectado con las condiciones socioeconómicas, lo que obliga a abordar los desafíos del momento. A mediados de la década de 1950, Japón dejó el desconcierto de la posguerra y entró en un proceso de crecimiento económico. Por otro lado, aún en 1956, el 32% de la población total no estaba cubierta por programas de seguridad social de salud, y los gastos médicos eran la mayor causa de la pobreza. Los trabajadores autónomos, los agricultores y los empleados de las microempresas todavía no tenían un programa de pensión. Los programas de pensión cubrían solo alrededor de 1/3 del total de los trabajadores. Entonces, alcanzar la cobertura universal de los programas de seguro social de salud y de pensión se incorporó a la agenda política. Había un apoyo enorme al seguro social de salud. La población estaba envejeciendo paulatinamente y las familias nucleares estaban aumentando. El partido gobernante necesitaba un objetivo político para ganarse el apoyo de la población. El gobierno priorizó la mejora de la seguridad social junto con el crecimiento económico en su Plan Quinquenal de Independencia Económica en 1955. En 1961, Japón logró la cobertura universal de los programas de seguro social de salud y de pensión. En ese momento, el PIB per cápita de Japón era de solo 1/6 del de Estados Unidos. El haber logrado programas universales de seguridad social en una etapa temprana del crecimiento económico permitió la distribución amplia de los beneficios del crecimiento económico posterior. Al mismo tiempo, contribuyó a un mayor crecimiento económico, formando una clase media mayoritaria. A continuación, se mencionarán las características del sistema de seguridad social de este período. Primero, los servicios de salud bajo los programas de seguro social eran iguales entre las diferentes partes de la población. Todos los ciudadanos estaban cubiertos. Tenían acceso a casi todas las instituciones médicas y el paquete de servicios era básicamente el mismo para todas las personas, sin importar si eran empleados, autónomos o agricultores. Además, el gobierno decidía los precios de los servicios médicos y los fármacos y la misma lista de precios se aplicaba a nivel nacional. Segundo, el gobierno mejoró los beneficios de seguridad social durante el periodo de alto crecimiento económico. En la década de 1960, Japón alcanzó un crecimiento sin precedentes y eso resultó en beneficios para los programas de seguros sociales. Para el sector informal de la población, la tasa de copago del paciente, que inicialmente era del 50%,
fue reducida al 30% en 1967. El paquete de beneficios se expandió, por ejemplo, con la inclusión de la diálisis en 1967. El nivel de beneficios de pensión aumentó significativamente. La reducción de la carga de los gastos médicos, que era la principal causa de pobreza de las personas, llevó a la formación de una clase media mayoritaria, junto con un aumento de los ingresos gracias al crecimiento económico. En cuanto a los servicios de cuidado, la Ley de Bienestar Social para los Ancianos en 1963 estipuló los servicios para los adultos mayores, como los hogares y los servicios de cuidadores a domicilio, enfocándose en la población con bajos ingresos. Un antecedente de esto fue la migración de la generación joven hacia las áreas urbanas, lo que significaba más familias nucleares. Tercero, con el logro del Seguro Universal de Salud, el foco de la seguridad social de Japón cambió del alivio de la pobreza a posteriori a la prevención de la pobreza. La mejora del nivel de la medicina a través del Seguro Social de Salud se tradujo en una población trabajadora más saludable que sostuvo un mayor crecimiento económico. Durante la década de 1960, los beneficios de la seguridad social continuaron expandiéndose, pero el foco estaba en los seguros de pensión y de salud. Por otro lado, el desarrollo de los servicios de apoyo para niños y adultos con discapacidades, los servicios de cuidado para adultos mayores y los servicios de apoyo a la crianza eran limitados. Detrás de esto estaba la situación social y económica de la época. Los programas de seguridad social en ese momento asumían que continuaría el crecimiento económico, con mucha población en edad laboral y un modelo familiar de esposo trabajador con esposa ama de casa, que sería la principal encargada de los miembros de la familia que necesitaran cuidado. Sin embargo, en la década de 1970, estas condiciones cambiaron drásticamente. Desde el fin del alto crecimiento económico, desencadenado por la crisis del petróleo en 1973, el envejecimiento de la población ha avanzado rápidamente, el tamaño de las familias se ha reducido y han aumentado las familias con 2 salarios. Bajo estas circunstancias, el gobierno ha venido implementando constantes reformas para asegurar la sostenibilidad de los programas de seguridad social y responder a necesidades crecientes, como el cuidado de largo plazo para los adultos mayores. La historia de la seguridad social de Japón presenta 3 implicaciones importantes para los países que actualmente están desarrollando su seguridad social. La primera es que es crucial diseñar el sistema de acuerdo con el contexto del propio país, tomando en cuenta al mismo tiempo los ejemplos de otros países, como lo hizo Japón, para cubrir efectivamente a sus agricultores con el sistema de seguridad social. La segunda es que se debe considerar la interacción entre la seguridad social y los asuntos económicos y fiscales. Japón experimentó un ciclo virtuoso en la década de 1960, cuando distribuyó los beneficios del crecimiento de forma amplia entre la población a través del Sistema Universal de Seguridad Social, lo que contribuyó a un mayor crecimiento económico. La tercera es que es imperativo reformar la seguridad social respondiendo a los cambios en la estructura demográfica y las condiciones sociales y económicas. Japón ha reformado sus programas de seguridad social para mejorar la sostenibilidad y satisfacer sus necesidades crecientes, en respuesta al envejecimiento de la población, los cambios en la estructura familiar y las condiciones económicas y fiscales. Podría ser útil que se pregunten: ¿qué contexto debe considerarse en el diseño e implementación de la seguridad social en su país? ¿Cómo se afectarán mutuamente la seguridad social, la economía y las finanzas? ¿Qué pasará con la estructura demográfica y las condiciones económicas y sociales en el futuro? ¿Y cómo debería responder a ello la seguridad social?
Con esto doy fin a mi conferencia. Muchas gracias por su atención. Japón, partiendo de sus antecedentes no occidentales, se ha modernizado para establecer una nación libre, democrática, próspera y amante de la paz. En este sentido, Japón es uno de los mejores modelos de desarrollo para los países y regiones en desarrollo en la actualidad. Además, Japón ha contribuido al crecimiento económico de muchos países en desarrollo, especialmente en Asia. Por lo tanto, nos gustaría compartir con ustedes las experiencias únicas de modernización de Japón, que son diferentes a las de los países occidentales, y contribuir con los países en desarrollo a través de este material audiovisual. Esta serie de videos brinda un resumen integral por tema de desarrollo conforme con las estrategias de cooperación de JICA denominadas Agenda Global de JICA.